Hola, buenas tardes. Estamos en el quinto webinar de docencia de la Asociación Española de Historia Económica. Hoy nos va a presentar a Nadia Fernández de Pinedo y va a estar, aunque no va a participar al menos de momento, su compañero Félix Muñoz, ella del Departamento de Historia Económica y él del Departamento de Teoría Económica, no sé si es el nombre exacto, Análisis Económico, ¿no? Bueno, tú también es el mismo departamento, de hecho, Sí, ¿no? exacto. Sí. De la Universidad Autónoma de Madrid. Y nada, yo tengo muchas ganas de aprender, como siempre pasa en estos webinars. eh, Cuando quieras, Nadia. Vale, muchas gracias, Miquel. Voy a intentar dar una especie de panorama un poco, primero, de qué es un VIP, ¿vale? Cuáles son las características principales para aquellos que no lo sepan, nuestra experiencia con un curso en el que tenemos, ya lleva 3 ediciones, y un poco qué es lo que funciona, qué no que funciona con esta modalidad y unas conclusiones. Vale, en primer lugar, ¿qué es un VIP? Pues básicamente un VIP forma parte del programa Erasmus Plus, que se lanzó esta convocatoria dentro del marco de Erasmus Plus 21-27 y establece una nueva modalidad de movilidad denominada programas intensivos combinados o Blended Intensive Programs. Se trata sobre todo de programas intensivos a través de los cuales los participantes realizan una movilidad física de corta duración en el extranjero en combinación con un componente virtual que es obligatorio. O sea, para entendernos, es un curso en formato híbrido. ¿Cuáles son las características que tiene este programa? Como he dicho, es un programa intensivo combinado que ofrece una movilidad flexible con una parte virtual y una física. La parte virtual es de corta duración y solo puede, perdón, la parte física es de corta duración y solo puede tener lugar a cabo entre 5 y 30 días. O sea, el mínimo son 5 días de movilidad física y 30 es el máximo. En origen, el mínimo de estudiantes que se debe desplazar obligatoriamente para recibir los fondos Erasmus es 15, aunque la Comisión Europea lo ha rebajado a 10 participantes. Este BIP debe de estar desarrollado y ejecutado por al menos 3 instituciones de educación superior procedentes de al menos 3 Estados miembros de la Unión y o terceros países que estén asociados al programa. Este curso puede formar parte o bien de un plan de estudios o ser un curso complementario a este, puede ser también un curso completamente nuevo o puede ser un curso existente pero que lo mejoremos, que tenga características adicionales, como puede ser el formato, en este caso el formato mixto. Lo que sí es obligatorio es que debe de existir un reconocimiento, ya que los estudiantes deben firmar un acuerdo de estudios, un Learning Agreement, lo que implica que este curso debe de poder reconocerse o por una asignatura del plan de estudios, como si fuese un estudiante de Erasmus, o dentro de la normativa de reconocimiento de créditos por el Real Decreto 822/2027, 21, o, si no es posible, lo que se puede es introducir dentro del suplemento al diploma. El mínimo de CTS que debe contener este programa es 3 CTS. Esos vamos a decir que son los requisitos generales que contempla esta convocatoria. Los objetivos de los BIM son muy claros. Por un lado es brindar una oportunidad especialmente a aquellos grupos de estudiantes en áreas o niveles de estudio en el que normalmente no se producen movilidades o que son limitadas. Y sobre todo tratar de animar a esos estudiantes que tienen una escasa confianza en irse solos al extranjero, que curiosamente esta es una razón de peso. Cuando en sesiones informativas se pregunta a los estudiantes por qué no hacen movilidades en el extranjero, lo que dicen es que pierden cierto pavor o miedo a irse solos. Curiosa, entonces, esta nueva modalidad lo que viene es a ayudar un poco a impulsar a estos alumnos que están un poco, son reticentes a tener esta experiencia en el extranjero. Y el otro objetivo de los VIPs es modernizar de alguna manera la oferta educativa en las universidades y favorecer sobre todo el desarrollo de planes de estudios que sean transnacionales, más interdisciplinares y que traten de abordar desafíos de la sociedad y sobre todo que incluyan nuevas metodologías docentes innovadoras. Se trata sobre todo de favorecer la colaboración
entre instituciones diferentes y en el que además la presencia de la investigación también sea importante. La financiación viene aparejada a los BIPs. Una doble financiación. Por un lado, hay una financiación que tiene que ver con la organización del BIP y otra tiene que ver con la movilidad, tanto de estudiantes como de profesores. ¿Qué permite financiar los fondos? Pues por un lado, dependiendo del número de estudiantes que se desplazan físicamente, que es lo obligatorio y fundamental, la institución coordinadora puede recibir entre 6.000 y 8.000 euros para poder organizar desde el diseño a la implementación de este BIP. Dentro de, si es decir, por ejemplo, el mínimo de estudiantes que se tienen que desplazar obligatoriamente en la parte física antes era 15, ahora es 10 y entonces recibes aproximadamente, si son 10, unos 4.000 euros. Si se desplazan 20 estudiantes, que es el máximo, recibes 8.000 euros. Con esos 8.000 euros puedes desde pagar material de papelería, merchandising, roll-ups, las comidas, las cenas, los desplazamientos, incluso visitas a museos, etcétera. Que lo que te permite realmente, sobre todo, es organizar muy bien esa parte física que van a llevar a cabo los estudiantes. El alumno que se desplaza recibe una ayuda mínima de 70 euros diarios, que suscita enormes quejas por parte de los estudiantes porque esto incluye el viaje, el alojamiento, la dieta, etc. Se han presentado diferentes quejas a la Comisión Europea para que pudiese, alzar este mínimo de 70 euros al día. Aquellos estudiantes con necesidades especiales reciben una ayuda extra adicional de 100 euros. Si además viajan en tren, pues entonces también reciben una ayuda adicional si no utilizan en avión. Los docentes que se desplazan a la parte también presencial, lo que tienen que utilizar forzosamente son los fondos Erasmus de docencia, cuyo requisito mínimo, como sabéis, es que hay que certificar 8 horas de docencia. ¿Vale? Esto es básicamente lo que cubre la financiación de esta convocatoria. En la Universidad Autónoma, como formamos parte de una alianza, en este caso de la Alianza Civis, lo que hemos hecho es, de alguna manera, adaptar esta convocatoria a nuestra filosofía. El compromiso adquirido por todas las universidades que conforman nuestra Alianza Civis es que cada universidad se comprometiese a pedir fondos anuales como para poder pedir entre 6 y 10 BIPs anuales. ¿Vale? No quiere decir que los vayas a utilizar, pero para poder solicitar, un compromiso entre todas las universidades de pedir la financiación entre 6 y 10 BIPs anuales. ¿Qué es lo que hemos hecho? Hemos adaptado la convocatoria, como he dicho, a nuestras necesidades. ¿Qué hemos hecho? Si bien la parte presencial puede ser entre 5 y 30 días, nosotros lo hemos restringido solo a 5 días presenciales. Es el máximo en que un estudiante se puede desplazar. Es decir, la parte presencial solo puede durar 5 días. El componente virtual es en cualquier caso obligatorio, así queda exactamente igual. ¿Vale? Nosotros lo que aconsejamos es que, debido a la diferente casuística, siempre acojas a más estudiantes, en principio inscribas a más estudiantes de los que en principio se van a desplazar, porque les suele suceder de todo y al final si no vienen todos, por diferentes razones que luego explicaré. Entonces, mi consejo sería siempre que selecciones a 40 estudiantes para asegurarte que finalmente vas a tener los fondos para 20 estudiantes. Los cursos deben de ser, en el caso de nuestra alianza, entre 3 ECTS y 9 ECTS máximo. Y es cierto que nosotros tenemos universidades que están fuera de la Unión Europea, como es la Universidad de Glasgow y la de Lausanne, pero que no pueden acceder al presupuesto Erasmus, pero sin embargo nosotros siempre les invitamos a participar en todas las iniciativas civis y de hecho es lo que suelen hacer. Básicamente, ¿en qué consiste? Hay, vamos a decir, 3 tipos de categorías de universidades o de colaboración. Uno es la universidad coordinadora, que es la que solicita y recibe los fondos Erasmus para organizar el programa. Puede haber una universidad receptora, es decir, puede que la parte presencial se haga en otra universidad, pero nosotros hemos tratado de que eso no sea así, porque nuestra experiencia nos ha dicho que cuando hay una universidad coordinadora, pero que es la que recibe los fondos, hay otra universidad que es la que realiza la parte presencial,
Entonces, al final, desde el punto de vista administrativo, es bastante complicado. Con lo cual, lo que hemos aplicado es que la universidad que coordina es la universidad que va a recibir, que va a hacer la parte presencial. Hay que recordar que el mínimo de universidades que exige el programa son 3 universidades, ¿vale? Con lo cual, siempre vas a tener 3 universidades que participan en este programa. Luego están todas las universidades de origen en la que pueden participar. En nuestro caso, lo hemos circunscrito a las universidades de la Alianza y a nuestros socios africanos, pero no tiene por qué ser así, ¿vale? Es decir, podéis aceptar a estudiantes de cualquier universidad, porque al fin y al cabo firman un convenio Erasmus, ¿vale? ¿Qué tipo de estudiantes? Está dirigido a todo tipo de estudiantes, ya sea de grado, de máster o de doctorado. Todo depende de cómo vayamos a definir nuestro curso o a quién queramos dirigir nuestro curso VIP. Y pueden ser de otros países del programa Erasmus, como he dicho, y países asociados. Vale, para poder hacer la selección, vamos a decir, dentro de CIDIS, nosotros lo que hacemos es, además, lanzamos una convocatoria interna que hasta el momento ha sido bianual y que esperamos que sea anual porque al final es complicado, pero que se adapte sobre todo a las necesidades de nuestra alianza. Hemos establecido una serie de criterios y uno de ellos es precisamente el equilibrio geográfico. Como tenemos socios no europeos, lo que tratamos de incentivar es que no solo las universidades europeas son las que impulsen estos programas, sino pues que tengamos a Lausanne, a Glasgow o a nuestros socios africanos. También tratamos que las temáticas sean sobre todo interdisciplinares, transdisciplinares, multidisciplinares y bueno, que incorpore esa parte, como he señalado antes, de innovación docente a la que anima también el programa. Y también tratamos de que se incluyan a otros stakeholders, que puede ser, si tú haces un curso sobre arqueología, pues que tú además llegues a un acuerdo con el Museo de Arqueología y entonces puedan dar una sesión o es decir, lo que animamos es que no se circunscriba solo a las universidades, sino que bueno, podamos incluir a otra serie de stakeholders. Y luego hay un apartado de sostenibilidad que tiene que ver con la inclusión de estos cursos en la oferta reglada. Porque como he dicho, estos cursos pueden ser o bien una asignatura reglada que ya existe, que simplemente la transformas en esta modalidad, o puede ser un curso en el que tú empieces de cero, que tú lo crees de la nada. ¿Cuál es el problema? Es cierto que se le puede reconocer, como he señalado, de las 3 formas, pero lo ideal es que al final este curso que hemos hecho en colaboración con otras universidades, al final forme parte de nuestra oferta académica de alguna manera en las universidades, que es la parte, vamos a decir, más compleja. Porque en nuestra experiencia en CIDIS, la mayor parte de los cursos en VIPS no son cursos que existen, solo una pequeña parte, yo diría que un 10% como mucho, son cursos existentes que se han transformado en VIPs. La mayor parte de los cursos son cursos que se han creado de cero, de la nada, en la colaboración con diferentes profesores de diferentes universidades. Y la sostenibilidad en el tiempo, pues a veces no es tan evidente si no acaban de formar parte de una unidad mayor, por decirlo así, o de un minor, o de un microprograma, o de optativas, por ejemplo. Entonces, lo ideal aquí es que si tenemos, por ejemplo, una asignatura en baja ocupación, la podamos transformar en VIP y nuestra institución nos deje contabilizar a esos estudiantes que están online una buena parte del curso y contabilizarlos como alumnos de la asignatura. Yo creo que muchas universidades están un poco en esta línea en tratar de ver cómo estos cursos, sobre todo los que creamos de cero, acaben formando parte de nuestra oferta reglada, que tal vez sea la parte, bueno, más interesante. Como digo, en CIDIS nos hemos liado la manta a la cabeza y entonces desde la primera convocatoria, el curso académico 22-23, pues hasta la fecha llevamos, aquí no está puesta la última convocatoria, que es la quinta, que se acaba de cerrar. Hemos creado 150 cursos aproximadamente dentro de la alianza. Es cierto que algunos de estos 150 cursos son segunda o tercera edición, pero es verdad que lo que hemos conseguido sobre todo es animar a nuestros docentes y a nuestros estudiantes. Algo debemos haber hecho bien porque normalmente tenemos solicitudes de sobra e incluso tenemos que hacer ajustes para poder bueno, atender a todas las solicitudes de todos los docentes. Como veis, muy pocos se acaban cancelando
y la mayoría de las propuestas han sido aprobadas y se han implementado. El curso que nosotros hemos llevado a cabo bajo esta convocatoria se llama Latin America in the Global Networks y llevamos ya 3 ediciones. El curso lo que pretende es proporcionar una visión global y muy multidisciplinar sobre América Latina, y los temas principales abordados van desde la geoestrategia, comercio y flujos financieros, evolución histórica e integración en América Latina, temas más culturales, de espacios y redes, temas de pueblos indígenas y globalización, también de redes intelectuales y transnacionales, temas de política y pensamiento en el siglo XXI. Es decir, lo que hemos tratado es de que este curso sea una primera aproximación para algunos estudiantes a temas vinculados con Latinoamérica, que no solo sean de economía, sino que tengan una parte de política, de estrategia, cultura, etc. Vamos a decir, es la organización de las características de nuestro BIP, que tiene 3 FTS. Eso quiere decir que tiene una carga de trabajo de workload para el estudiante de 75 horas. Es bilingüe, es decir, aquí lo que exigimos a los estudiantes es que dominen no solo en inglés, sino español. Primero, porque estamos hablando de Latinoamérica y lo lógico sería que, lógicamente, tengan conocimientos de español. Peor que los profesores, algunos imparten las clases en español y otros las imparten en inglés. Normalmente el BIP lo circunscribimos a los meses de mayo, junio y julio. Normalmente lo empezamos la primera semana de mayo y lo acabamos hacia el 15-17 de julio. El número de docentes implicados en este BIP varía cada año, pero vamos a decir entre 13 y 15. Los coordinadores hasta la fecha hemos sido el profesor Félix Fernando Muñoz y yo misma en la Autónoma, y el origen de los docentes es variado, desde la Autónoma, National Capital State University of Athens, Sapienza en Roma, Salzburgo y la Universidad de Chile. Este es el grueso de los profesores que participan en este curso. El número de estudiantes que hemos manejado normalmente, vamos a decir, dentro de la alianza, los que van a venir o se van a desplazar, ronda en torno a los 25 alumnos, que es un número manejable, y luego también tenemos alumnos de la propia UAM que se inscriben en nuestros cursos. Es decir, estos no se van a desplazar, los alumnos de la UAM no se van a desplazar, lógicamente, van a seguir el curso online, como el resto de los estudiantes, pero la parte física, como se realiza en la UAM, simplemente ellos no tienen ni reciben fondos ni se desplazan. El origen de los estudiantes, básicamente estudiantes tenemos prácticamente de toda la alianza, de Marsella, de Tübingen, Estocolmo, Universidad Libre de Bruxelles, de Bucarest, es decir, es muy variado. Y el tipo de herramientas digitales que utilizamos es básicamente Moodle, porque Cibis tiene un Moodle de Cibis, es decir, no utilizamos el Moodle de la UAM, sino el Moodle de la Alianza, y luego diferentes herramientas para favorecer la interacción con los estudiantes, como Mentimeter, Fluid, etc. Y luego es cierto que tenemos una serie de actividades extracurriculares que se hacen sobre todo en la parte presencial y que han resultado ser claves un poco sobre todo para formar equipo, que son una visita guiada que hace el profesor Félix Fernando Muñoz, informal cuando llegan el domingo, en la parte de física, que es un poco para que se vayan conociendo físicamente, y cuando lleguen ya el primer día, ya tengan esa sensación de team, ¿no? De equipo. Y les organizamos una visita al Museo Thyssen-Bornemisza y al Museo de América, y dependiendo de los años también al Museo del Traje. La parte presencial se realiza en 3 sedes diferentes. Una es en el campus de Canto Blanco, otra en la sede que tiene la Universidad Autónoma en el centro de Madrid, en la Latina, que es la Corrala, y también tenemos como partner a la Casa de Velázquez. Y la última sesión, que es cuando tienen que hacer los alumnos un pitch para explicar cuál va a ser su caso de estudio, que es study, ¿vale? Es la Casa Velázquez. Vale. La estructura, básicamente, como es un curso que tiene una parte online y una parte física, la parte online correspondería, ¿vale?, grosso modo, a 2 FTS. Tiene un horario que es los viernes de 3:30 a 8:30, y este ha sido uno de los principales decisiones que hemos tenido que tomar, porque tenéis que tener en cuenta que somos 11 universidades con 11 calendarios académicos totalmente diferentes.
De hecho, en la Alianza hemos juntado todos los calendarios académicos y solo coincidimos 20 días todas las universidades con el mismo calendario. O sea que os podéis imaginar que hacer un curso de este tipo es a veces complejo para que los estudiantes que no son de nuestra universidad se puedan inscribir y seguir las clases. Al final, bueno, escogimos el viernes como una fecha, un día en el que creíamos que todos los estudiantes, bueno, podían estar libres y efectivamente ha sido así y por la tarde. Corríamos el riesgo de que nadie viniese un viernes a la tarde en mayo y en junio y sin embargo en las 3 ediciones no ha sido así, sino que los alumnos diligentemente desde luego han apuntado y han asistido y asisten. Las sesiones son de 90 minutos, vamos a decir, la parte teórica y luego otros 90 minutos que sería la parte práctica en el que en equipos online lo que hacen los docentes es, bueno, hacerles trabajar en diferentes actividades y utilizamos Zoom. Es cierto que en la Universidad Autónoma tenemos Teams y que podríamos utilizarlo, pero algunas universidades tienen enormes problemas, por ejemplo, la Universidad de Atenas, para poder conectarse a través de Teams. Entonces, optamos básicamente por utilizar Zoom, que es la herramienta que menos problemas nos ha dado. Por supuesto, toda la información está en la página de Moodle de Civis y los alumnos pueden tener acceso a toda la información desde el inicio. La clase presencial, que es esa semana, esos 5 días que tienen que estar en este caso en Madrid, se realiza siempre la primera semana de julio, también un poco por tratar de adaptarnos a los diferentes calendarios. Hay que tener en cuenta que hay universidades que todavía están en curso lectivo en mayo y en junio en el resto de Europa. Entonces, en la semana en la que menos problemas había, o por la que optamos, es la primera semana de julio y en horario de tarde. Es decir, en lugar de que los alumnos vengan por la mañana, optamos porque fuese por la tarde. Hay que tener en cuenta que en Madrid en julio hace un calor absolutamente horroroso y además que los alumnos, lógicamente, pues realizan actividades extracurriculares nocturnas y entonces pues pensamos que por la tarde era una manera de que cuando menos, bueno, apareciesen y aparecen, curiosamente. El perfil de los estudiantes es variado. Como veréis, lo que hacemos es al principio del curso, cuando se inaugura el curso en el mes de mayo, es pasarles una encuesta y decirles que se hagan un pequeño vídeo a través de Flipgrid en el que se presenten. Sobre todo, más que nada, para que entre ellos se conozcan, sepan quiénes son, sus intereses y cuando ya vayan a la primera clase online, pues cuando menos ya sepan de qué universidades son el resto de los estudiantes, etcétera, etcétera. En general, como veis, los temas que les interesan pues son un poco los que más o menos hemos tratado en este VIP, que son temas vinculados con estrategia, cultura, política, historia. Son de lo más variados. Es cierto que tenemos información previa de los estudiantes porque cuando tenemos que escoger a los estudiantes, ellos en Civis tienen que inscribirse y nosotros podemos ver su currículum, así como el nivel de idioma y las certificaciones. Con lo cual, nosotros de antemano, cuando hacemos la preselección, sí tenemos información, pero ellos, lógicamente, no tienen la información del resto de sus compañeros. Por eso, lo que hacemos es a través de Moodle facilitarles un poco que se conozcan entre ellos y también nosotros solicitar información que luego también va a ser un poco crucial a la hora de formar los equipos de trabajo. El perfil, como veis, es muy variado. Tenemos desde alumnos de grado, de máster o de doctorado. Dentro de los alumnos de grado, pues tenemos desde alumnos que cursan grados de relaciones internacionales, de historia, de filología, de psicología, de Business Administration, que os advierto que son los que menos, es decir, de economía, administración y dirección de empresas son los que menos, Latinoamerican Studies, etnología, ciencias políticas y en máster pues está igual un poquito más focalizado. Los alumnos de máster proceden más de estudios internacionales, of European Studies, Political Science, pero sigue habiendo estudiantes que curiosamente vienen de másteres de Language, Literature, Translation. Y hay todos los años siempre hay algún alumno que está cursando el doctorado, normalmente en ciencias sociales
Con lo cual, bueno, como podéis ver, lo que tenemos es un perfil de estudiantes muy variado, que lo que hace que también luego a la hora de las discusiones eso enriquezca enormemente y de hecho ellos aprendan mucho unos de otros precisamente por esta diferenciación en el perfil. Los requisitos de idioma, como os he dicho, es que sean bilingües, les pedimos entre un B2 y un C1. Por debajo del B2 no cogemos a nadie porque es complicado. Cuando algunas veces hemos tenido alumnos que no tienen el nivel suficiente, por ejemplo, de español, pues se les hace tremendamente complicado, difícil seguir las clases en español. Es cierto que hay alumnos que, por ejemplo, es el caso de los alumnos que vienen de Rumanía, que ellos dicen, no, yo entiendo perfectamente, pero no me lanzo a hablarlo o no lo hablo. Bueno, en ese caso a la feliz, es perfectamente válido. Su motivación, he cogido simplemente aquí algunos extractos de la motivación de los alumnos que en realidad corresponde un poco a la filosofía del curso, que es, como tenéis ahí, pues que me ofrezca una visión multidisciplinar, ¿no?, de la región, trabajar con profesores y estudiantes de diferentes países, pero también de áreas diferentes a mi área de estudio, y luego casos, por ejemplo, que tiene que ver con su origen. Hay muchos alumnos en los que su padre o su madre procede de Latinoamérica y entonces tienen un interés, vamos a decir, personal, ¿no?, en el área, y para ellos es igual el salto luego a elegir o no si van a realizar un máster, por ejemplo, en la región. Y luego el más sencillo es To Broaden My Academic Horizon, que me parece el resumen perfecto de, bueno, un poco la filosofía detrás de estos alumnos. La mayor parte no tiene ningún problema en trabajar en equipo, sino la verdad es que no se apuntarían a este tipo de cursos porque es la parte esencial o fundamental. ¿Qué es lo que tiene que hacer el alumno? Por supuesto, asistir a clase, indudablemente, pero luego lo que se le requerimos es una participación activa, es decir, que lean los materiales proporcionados y que además lleven a cabo una especie de diario de a bordo a través del e-portfolio en el que vayan sobre todo relatando, poniendo sus reflexiones sobre cada una de las sesiones que son variadas, lógicamente. Luego tienen que hacer un trabajo colaborativo, que es un estudio de caso que está escogido por los estudiantes y que se va a desarrollar, el origen, el germen, se va a llevar a cabo en la parte presencial y ellos luego lo van a tener que realizar online entre ellos a lo largo del mes de julio. ¿Vale? Esa sería más o menos la carga de trabajo que tiene que realizar el alumno. Como os decía, la parte presencial es esencial sobre todo para la selección del estudio de caso y es precisamente en la Casa Velázquez donde los alumnos tienen que hacer su pitch y explicar un poco por qué han elegido la temática que han elegido, cómo se van a dividir el trabajo, etc. Esto es lo que es, bueno, la información sobre qué es un e-portfolio, que se les facilita toda la información a través de la plataforma. Y luego a los docentes, y esto ha sido una cosa tremendamente curiosa, eh, a pesar de que después de la pandemia parece que todos los docentes estábamos muy acostumbrados a trabajar online, muchos de los docentes lo que nos pedían es que les sugiriésemos cómo podían trabajar la parte de interacción con los alumnos. Es decir, estamos muy acostumbrados a veces como docentes a hablar y no callamos durante 90 minutos, pero luego nos pidieron que elaborásemos de alguna manera una especie de catálogo o sugerencias, que es lo que hemos hecho. Hemos elaborado una guía que ofrecemos a los docentes que participan en el BIP, sobre sugerencias de qué es lo que pueden hacer en esos 90 minutos en los que tienen los alumnos que interactuar y trabajar juntos. Pues desde debates, analizar textos, vídeos, noticias, puede hacer concursos a través de herramientas como Socrative o incluso llevar a cabo pequeñas investigaciones previo a poder acudir a la sesión online o crear desafíos o retos, ¿no?, basados en Challenge-Based Approach dentro de la sesión. Aquí tenéis un poco cómo se ha organizado la parte virtual, un ejemplo, y luego todos los profesores suben los diferentes materiales que van a utilizar con antelación para cada una de las sesiones, de manera que normalmente cuando empieza el curso en mayo los alumnos ya tengan a su disposición todo el material que van a ir utilizando en las sesiones que tienen lugar a lo largo de los meses de mayo y de junio. La parte presencial es importante porque requiere por parte del alumno que se organice.
y que de forma autónoma además contacte con su oficina de relaciones internacionales. Es decir, requiere para que puedan desplazarse que hayan firmado un acuerdo de estudios con antelación, porque si no, no reciben los fondos. Y eso quiere decir que se tienen que organizar con tiempo. Algunos alumnos renuncian y no vienen a la parte presencial, o bien porque no han recibido los fondos a tiempo, que eso también puede ser un problema administrativo, o porque cuando han recibido los fondos estamos pensando que tienen en este caso que desplazarse a Madrid, pero les sucedería lo mismo si se tienen que desplazar a Atenas, los vuelos son carísimos y el alojamiento lo es. Si no se organizan con antelación, a veces muchos lógicamente no pueden por sí mismos costearse el desplazamiento. De ahí las numerosas quejas, como decía al principio, de que los 70 euros al día por los estudiantes es una, bueno, no cubre, por supuesto, todos los gastos del desplazamiento de los estudiantes. Los docentes también tienen que solicitar la ayuda Erasmus, o sea que no echemos solo la culpa a los estudiantes, a veces los docentes también se nos olvida hacer estas cosas, pero es cierto que la ayuda financiera es clave para el éxito de la semana presencial, porque no deja de ser el BIP una herramienta de internacionalización y también de imagen de las instituciones. Y por lo tanto es importante no organizar esta parte presencial y también es fundamental haber organizado o generado las sinergias en la parte virtual para que tenga éxito la parte presencial. Curiosamente, y os parecerá una tontería, pero el merchandising es importante y clave. Nosotros dentro de merchandising les dimos unas camisetas de la Universidad Autónoma que ninguno de mis alumnos jamás en la vida se pondría. Normalmente si les pido y se lo doy que se pusiesen la camiseta de la Autónoma, ¿no? Al estilo norteamericano. Y sin embargo, el último día nos sorprendieron todos poniéndose la camiseta de la Autónoma para venir a la última sesión y poder hacerse la foto todos juntos. O sea que hay veces hay cosas que nunca dejarán de sorprendernos. Eh, desde luego, bueno, hemos manejado diferentes sedes. Como veis, aquí este es uno en la Autónoma y luego este es en Madrid, en una cena. Y las actividades culturales han sido también muy importantes, porque no solo en el caso de los VIP, sino cuando hemos organizado una Staff Week o un training, la mayor parte de la gente se queja si no organizas visitas culturales. Curiosamente, nosotros no pensábamos que los alumnos se iban a levantar por la mañana porque, como os he comentado, las sesiones de la parte presencial son sesiones que son de tarde, que empiezan a las 3 de la tarde. La parte cultural, por decirlo, las visitas se realizan por la mañana. Y normalmente quedamos con ellos a una hora razonable, que son las 11. Bueno, pensábamos a veces que no se iban a levantar y acudir a las visitas y, sin embargo, lo han hecho todos y todas. Además de la visita que comentaba informal, el domingo de bienvenida por Madrid, normalmente hasta ahora lo que hemos hecho es la visita al Museo de América o al Museo del Traje o al Museo Thyssen, que la verdad han estado todos absolutamente encantados. El feedback que hemos recibido es un feedback, vamos a decirlo, muy positivo. Lo que más han destacado precisamente han sido las actividades grupales y las discusiones. También poder hacer presentaciones breves incluso en la parte online y en la parte física, porque hay muchos que no están acostumbrados a hacer exposiciones orales, incluso algunos es la primera vez que lo hacía, y entonces han agradecido poder hacerlo en un entorno, vamos a decir, amigable. Valoran mucho la diversidad de backgrounds de profesores y de temáticas. Y otra cosa que también nos ha llamado la atención y que a ellos les ha entusiasmado y les ha permitido hacer ese team building es los coffee breaks. Nosotros en la Universidad Autónoma, cuando están físicamente, reservamos una sala en las que pueden tomar café, agua, etcétera, y esos momentos, vamos a decir, en los que ellos interactúan, pues curiosamente les han resultado muy útiles, sobre todo para hablar con los profesores que están impartiendo esa sesión ese día y que no necesariamente, por ejemplo, van a ver a lo largo de la semana. En general, normalmente lo que se tiene en este tipo de cursos es un buen ambiente, que es lo que ellos destacan, colaborativo, porque se reúnen incluso fuera de las horas, vamos a decir, lectivas, para poder preparar ese case study que tienen que presentar el último día de la parte presencial. ¿Qué funciona y qué no funciona? Bueno, la clave de un VIP básicamente es implicar a todos los participantes, tanto estudiantes como docentes, desde el primer momento. Es decir, que todo el mundo se sienta muy protagonista del programa y que sean conscientes de que el desarrollo del programa depende de su actitud y de su participación. Para poder involucrar a todos los participantes desde el inicio del programa, aquí lo que es necesario es
proporcionar una visión clara de cuáles son los objetivos y las actividades del programa. También es fundamental proyectar una buena imagen de organización. No quiere decir que lo sea, pero por lo menos que lo parezca. Es decir, una comunicación rápida, clara, efectiva, saber qué se va a hacer, cuándo, quién presenta, quién no presenta, cuáles son los resultados del aprendizaje, qué se espera de ellos. Es decir, que la información clara y precisa es una condición necesaria, ¿no?, para el éxito de este tipo de programas. También hay que ser flexible y a veces improvisar y tener cierta empatía con los estudiantes que vienen de orígenes muy diferentes y con casuísticas también muy particulares. Con lo cual, la capacidad de improvisación a veces ha sido clave en algunas de las ediciones. Hay que intentar dar respuesta a las preocupaciones de los estudiantes, bueno, y garantizar de esa manera que también el programa se vaya adaptando un poco a sus necesidades. Y una dimensión muy importante es precisamente el contacto regular con los estudiantes y los docentes, que parece obvio, pero no es obvio a veces. Otra clave es la calidad de los docentes y los contenidos, que parece de perogrullo, pero a veces no lo es. Tened en cuenta que muchas veces nosotros, cuando hemos contactado con otros docentes de otras universidades, no hemos tenido contacto previo y no nos conocemos previamente, más que en las sesiones preparatorias online. Pero quiero decirte, no es como en un proyecto igual de investigación, en que uno tiene una cierta tradición, ¿no?, en colaborar con determinado tipo de personas y ya sabes, bueno, cómo va a ser esa colaboración. En este caso, muchas veces los profesores no nos conocemos de nada porque igual el coordinador de esa pieza dice, no, yo voy a hablar con el departamento de políticas y entonces este es el profesor que va a impartir el curso. Pero en realidad no nos conocemos ni sabemos. Entonces, bueno, esto a veces es como un poco jugar al azar, a la ruleta rusa. Podemos decir que siempre ha sido muy exitosa esta colaboración. ¿Qué no funciona? Los riesgos es no equilibrar la parte online y la parte presencial, o pensar que la parte online es simplemente yo soy como docente, suelto aquí mi charla y ya está. Es decir, hay que tratar sobre todo de ayudar a los docentes también a preparar, a decir, sus charlas o sus sesiones, y bueno, que focalicen un poco en favorecer la interacción con los estudiantes. A veces las actividades en grupo están muy bien diseñadas sobre el papel, pero cuando uno las pone en práctica no es tan sencillo. Y hay que aprender, bueno, se hace camino al andar, efectivamente, pero es importante, bueno, diseñar muy bien esas actividades grupales. Y también es importante que los alumnos sepan cómo se les va a evaluar desde un primer momento. A veces eso no es evidente, o a veces los profesores suben muy tarde los materiales, no les da tiempo. Entonces, bueno, hay que tratar un poco, bueno, pues de equilibrar. Es decir, hay una parte muy importante que es la de coordinación. Participar es muy sencillo. Nosotros, Félix, hemos participado en algún otro VIP, entonces da igual, tú vas a la parte online, la parte presencial, pero todo lo van hecho, tú das solo tu charla. Pero la parte de realmente coordinar o organizar precisamente el VIP es tal vez la más costosa y lleva sus horas. ¿Cuáles son las conclusiones? Para nosotros, un VIP es el paso imprescindible o adecuado si uno se quiere embarcar en aventuras de mayor calado. Es decir, si yo quiero organizar una escuela de verano o un grado conjunto, que es por donde, como bien sabéis, la Comisión Europea está mandando todas las directivas. Es decir, es un buen laboratorio experimental para saber con qué instituciones, cuáles funcionan mejor, peor, con qué departamentos puedo contar, etcétera. Por otro lado, favorece enormemente la internacionalización en casa y anima a muchos estudiantes que no se atreven a irse un semestre fuera a hacerlo. Y de hecho, la mayor parte de los estudiantes que han venido a los VIPs luego le cogen el gusto y se apuntan a más VIPs o realmente se animan a ir a uno de los destinos de alguna de las universidades a las que han ido. Y sobre todo favorece la colaboración entre investigadores y docentes que de otra manera nunca se hubiesen conocido. Es decir, tú, por lo menos en el marco de la alianza, decidís si alguien quiere organizar un VIP, uno habla, vamos a decir, con el que es el coordinador de su institución y le dice, quiero buscar partners o en esta y esta universidad. Y entonces se hace como una especie de llamamiento generalizado
dentro de las otras universidades. Y entonces, bueno, siempre hay un roto para un descosido de alguna manera. Entonces, desde mi punto de vista, es cierto que es costoso desde el punto de vista de la organización, pero creemos que tiene enormes ventajas, sobre todo para la internacionalización, la propia imagen de la universidad y para la colaboración de proyectos, bueno, de mayor envergadura, perdón, o calado. Os he dejado aquí, bueno, bibliografía y ya está. Pues nada, muchísimas gracias. Ahora podemos responder a todas las dudas que tengáis al respecto. Bueno, ¿verdad? Nada, ¿quién tiene algún comentario, alguna pregunta? Yo te puedo hacer alguna pregunta práctica para romper el hielo un poco, Nadia, si eres Sí, tan claro. amable. Por ejemplo, de cara a los estudiantes, el hecho de hacer estos BICs, ¿hay un número determinado, legislado? Me ha parecido entender que podían hacer varios en distintas sedes. ¿Es Pueden compatible o no, hacerlo. perdona, ¿es compatible o no compatible con un Erasmus clásico? Claro, sí, porque dentro del programa Erasmus tú tienes 12 meses. Entonces, dentro de tus 12 meses los puedes emplear como quieras. Puedes irte un semestre y hacer 2 VIPs y además es totalmente compatible. La normativa lo que dice es que europea es que solo pueden hacer 2 VIPs por año académico. A alguno le coge mucho el gusto, pero ten en cuenta que a veces choca con sus calendarios académicos y participar en un VIP no te exime de no asistir a tus clases. Entonces, por eso decía al principio que requiere un enorme esfuerzo desde el punto de vista a veces de la organización, de pensar cuándo quiero hacerlo o no. Es cierto que tenemos experiencias en la Universidad Autónoma en que son asignaturas que existen de máster, que es más fácil, lógicamente, hacerlo en máster, pero también tenemos una asignatura obligatoria de medicina, de primero, que se han animado entre 3 universidades, que es la misma asignatura, y entonces se han organizado el temario entre las 3 universidades, que a mí me parece, bueno, titánico el esfuerzo, y eso ha requerido que dentro de la facultad les hayan cambiado el horario de su asignatura. Es decir, que requiere un esfuerzo institucional también detrás apostar por este tipo de formatos si lo quieres hacer en vez, es decir, si lo quieres incorporar a tu oferta arreglada, que ese es el gran reto. Porque luego tienes que tener la cámara en clase. O sea, si es mi asignatura la que yo doy, yo tendría que tener una cámara, con lo cual, bueno, depende de tu departamento o tu facultad, eso puede suponer o no un problema, aunque todos sabemos que el 20% de las asignaturas de las TCTS de un grado pueden ser online, por real decreto. ¿Vale? Es decir, que cualquier facultad de sus 240 ECTS, el 20%, sin perder la presencialidad de ese grado, puede ser online. Entonces, es una oportunidad también para determinado tipo de oferta que igual no tiene, como decía al principio, de optativas, que no tiene mucho éxito, vamos a decir, entre los propios estudiantes, pero que puede ser en inglés o en español, ¿eh? Porque no os podéis imaginar la de alumnos que hablan español. Nosotros en la Alianza no hemos tenido problema en encontrar algunos que sean bilingües en este sentido, pero puede ser una oportunidad para captar a otro tipo de estudiantes dentro de nuestros propios grados. Y el problema fundamental para hacerlo como asignatura arreglada es que hay que cambiar las memorias en muchos casos y en eso a veces la NECA es la más compleja, ¿o no? No, no, nosotros lo que hacemos es que ponemos una adenda ese año, porque un VIP no, que tú hagas tu asignatura como VIP un año no quiere decir que la vayas a tener siempre como VIP. Tú tienes que pedir los fondos cada año. Entonces, tú puedes hacer un experimento un año. Nosotros lo que hacemos es, si somos 3 universidades, como en este caso, Atenas, Sapienza y Madrid, lo que teníamos que haber hecho, que no hemos hecho, pero es rotar. Yo la coordino un año, y entonces el otro partner, Sapienza, solicita los fondos para coordinar el siguiente y luego lo solicita Atenas, de manera que para cuando vuelve, vamos a decir, a mí, sería el cuarto año. Pero yo no tengo ninguna obligación a que esa asignatura sea en formato VIP, no. Entonces yo hago una adenda en la guía docente y pongo que este año, lo mismo que cuando pides un proyecto de innovación docente a veces, y dices, bueno, este año, como esta asignatura forma parte de un proyecto de innovación docente, pues excepcionalmente este grupo va a tener una evaluación continua diferente. Sería el mismo caso. Se le pone una adenda, se dice que va a ser en formato BIP para que los alumnos lo sepan y ya está. O sea que no es tan complicado.
Yo os animo. ¿Alguna pregunta más? Carmen. Bueno, hola, buenas tardes a todos. Yo dos preguntas cortitas. Una de ellas, te referías al principio casi nadie a estudiantes con menos oportunidades. ¿A eso te refieres con menos oportunidades económicas, académicas, las dos cosas? El programa lo que dice es que preferentemente luego no es así, luego la realidad no es esa. ¿Vale? Porque los alumnos que se inscriben no son necesariamente, pero sí hay un yo te diría que cuando menos un 25% de los alumnos sí son alumnos que tienen o necesidades especiales por problemas o de salud, incluso mentales y económicas. Está dirigido a esos alumnos que a priori no serían los que elegirían un destino Erasmus. Y son los que de hecho tienen más ayuda, reciben más ayudas. Y otra cosa, está dirigida a, decías, tanto a alumnos de grado como de máster como doctorado, pero ¿el grupo se configura mezclándolos o después No, están... nosotros es porque no hemos puesto restricciones, hemos admitido, ten en cuenta que no es una asignatura reglada de grado, es una asignatura que hemos quedado de la nada. Entonces, nosotros, como no teníamos muy claro el público que iba a poder interesarle, lo abrimos. Y entonces, pero hay algunos cursos que solo van dirigidos a grado y que además tienen prerequisitos. Para poder esta asignatura tienes que tener conocimientos de estadística o tienes, porque yo me puedo apuntar a uno de química, pero desde luego no voy a aprender absolutamente nada porque no voy a entender nada. Entonces, tú estableces el target, tú dices, y estableces los prerequisitos. ¿Qué quieres de grado? Solo de grado. ¿Qué quieres de máster? Solo de máster. ¿Que va dirigido a alumnos de doctorado? Alumnos de doctorado. ¿Que los quieres mezclar porque es muy transdisciplinar? Pues los mezclas. No hemos tenido problema mezclando alumnos de grado, máster y doctorado, curiosamente. Al revés, se ha enriquecido porque cada uno venía ¿no? con backgrounds totalmente diferentes. ¿Algún comentario más? Me reservo los míos para el final. ¿No? No, yo solamente agradecerle a Nadia porque ha sido muy clara la explicación y, por ejemplo, yo que no controlo estos proyectos europeos, los has explicado muy, muy bien. Me ha sorprendido el gráfico del interés por la historia, que era mucho más alto que en economía y que todo lo demás. Esto me da mucha esperanza. Pero nada, darte las gracias por la presentación. Gracias, María. ¿Algún comentario adicional? Entonces, si no hay ningún Miquel. más, voy a hacer los míos. Yo primero de todo, sumarme a la felicitación de María. Realmente he aprendido mucho, me he cuestionado muchas cosas, pero no tanto del PIB, sino como esto que nos has explicado, hacer repensar algunas cosas de nuestra docencia diaria, ¿no? Yo, por ejemplo, una cosa que encuentro especialmente estimulante de este formato es, por un lado, el diferente origen de los alumnos, origen no geográfico, sino de formación, es decir, qué background previo tienen, a ello le sumas diferentes orígenes geográficos y también diferentes niveles de formación en vuestro BIP, ¿no? Claro, esto yo creo que refuerza mucho lo que tú decías, ¿no? De la necesidad de una planificación muy bien hecha y al mismo tiempo que sea muy versátil. ¿Cómo se hace eso? Bueno, a base de intentarlo 3 veces. No, bueno, ten en cuenta que a los profesores también se les dice que pueden tener alumnos desde grado hasta máster y que no necesariamente saben todo. Es verdad que corres el riesgo a veces o de pecar de simplista, por decirlo de alguna manera, o de todo lo contrario y hacer una cosa muy compleja. Pero es curioso que como los alumnos normalmente tienden mucho más que los nuestros a interactuar y a hacer preguntas a los profesores según van explicando, eso también el propio docente va viendo un poco hasta qué punto puede subir o no el nivel, pero ningún alumno se ha quejado de que le haya resultado excesivamente difícil o excesivamente fácil, precisamente por lo que tú decías, que el background es diferente. Entonces, alguien que viene de filología francesa, ¿vale? Entonces,
le puedes explicar la cosa, entiéndeme, más sencilla de su estrategia y le parece fantástico. El que sabe de su estrategia, muy bien, pero resulta que va a tener un curso que es sobre indigenismo y entonces que no lo ha visto en su vida. Entonces, esa combinación de temáticas muy transversales y muy interdisciplinares hace que al final puede que tú sepas de una cosa y eso hace que tú ayudes también a tus compañeros, porque cuando tienen que hacer trabajo en grupo, el que más sabe de algo, bueno, es el que tiene el momento, la oportunidad un poco de ayudar a los demás. Y de hecho, cuando creamos los trabajos en grupo, que intentamos que haya un equilibrio en que no sean que no tengan el mismo background, no tengan el 90% de la misma universidad, curiosamente escogen temas que a veces no tienen nada que ver con lo que ninguno de ellos estudia. Y entonces les ayuda un poco a ver diferentes perspectivas, bibliografía totalmente diferente, materiales diferentes. Y entonces al final a ellos mismos les gusta este enfoque, algo que es difícil en nuestras clases. Mis alumnos de economía o de ADE, no les saques, ya es difícil que les guste la historia económica, pero no les saques, entiéndeme, de qué me estás contando. Estos tienen la ventaja, pues se decía que es una oportunidad en optativas. A mí me parece que el VIP en una optativa y en máster o en doctorado es lo ideal. No quiere decir que no se haga en grado, pero como primera experiencia yo me tiraría a máster o a una optativa de grado de cuarto. A mí me parece una oportunidad para si nos quejamos a veces es que nuestras optativas no tienen, ¿no?, suficiente aceptación o no interesan. Sí, a mí me parece que es una manera ¿no?, de salirse un poco de lo normal, incluso de nuestros propios estudiantes, ¿no? No, no, realmente es que es muy, muy, muy estimulante. Es decir, es un reto diseñar una cosa de estas, ¿no? Y has dicho que es la tercera vez que lo hacéis. ¿La estructura del VIP ha ido cambiando en los 3 años? Hemos ido haciendo pequeñas modificaciones, ajustando horarios, etcétera, Me pero refiero más a contenido, contenido. el contenido a veces también es a quién convences para que se una al proyecto, porque ten en cuenta que esto es gratis et amore, entiéndeme, no forma parte de tu ordenación docente, etcétera, etcétera. Entonces, esto es un poco porque te gusta o porque eres activo y te quieres embarcar en una cosa de este tipo. Entonces, la verdad es que bueno, la mayor parte de los profesores ha continuado, pero es cierto que ha habido un flujo de gente que de repente se ha querido sumar, universidades que han decidido sumarse al proyecto y han dicho, me parece muy interesante, yo soy especialista en no sé qué, me gustaría sumarme. Pues venga, perfecto. En contenido, vamos a decir que hemos mantenido siempre una sesión que sea de economía, una de geoestrategia, una que tenga que ver con pueblos indígenas y algún aspecto que tenga que ver con migración cultural. Vamos a decir, esos 4 se han mantenido. Luego ya ha dependido un poco de la gente que esté más disponible o que tenga ganas de hacerlo. Hay gente que igual puede un año y por circunstancias personales dice, yo es que este año no puedo, o voy a la presencial pero no a la online, o voy a la presencial y a la online, ¿no? Luego eso al final depende de la buena voluntad, he de decirlo, también de los compañeros. Y un último comentario. Has comentado que de momento lo hacéis 3 universidades, que has dicho que era el mínimo. El mínimo son 3 universidades, pero tú puedes sumar a todas las que quieras, ¿eh? Esa es la pregunta. Si, por ejemplo, el año que viene 2 universidades más de la alianza deciden sumarse, ¿cómo se gestiona eso? En realidad es muy sencillo. De hecho, este año hemos sumado a Salzburgo porque había un profesor que no sé, lo ha visto en la web y ha decidido que él es experto en dictaduras y entonces que se sumaba. Y entonces, Claro, de Salzburgo, claro. eh, y entonces, pero en principio, cuando tú haces la solicitud, no hay ningún problema en incorporar a ningún profesor, porque en realidad no tiene ningún commitment, ¿no? Mm. Pero, y él de hecho ha solicitado los fondos Erasmus docencia, independientemente de que no estuviese en el BIPO, ¿no? Porque eso cualquier profesor puede acceder a los fondos Erasmus docencia, con el requisito de que tienes que dar horas de clase, etcétera, etcétera. Pero tú podías sumar al año siguiente, sale la convocatoria y entonces sumamos a Salzburgo y somos 4. O sumo 5, o sumo 6. Entonces, todas las universidades tienen estos fondos, todas. Entonces, luego ya, ¿cómo cada universidad
haya circunscrito, por ejemplo, como hemos hecho en la autónoma, que es circunscribirlo a la alianza y favorecer, vamos a decir, la interacción entre las universidades de la alianza, pero también se puede hacer fuera de la alianza. O sea, e incluso, aunque fuesen 3 de la alianza, que es el requisito, vamos a decir, en Civis, yo puedo sumar a universidades que no sean de la alianza, siempre. Pero eso es una norma, vamos a decir, de Civis, que siempre tenemos que colaborar 3 universidades en todo. Pero yo puedo añadir cualquier otra que no sea de la alianza. O sea, ten en cuenta que el curso puede ser un curso normal, es decir, que yo imparta todas las sesiones y invite a alguien simplemente a dar algunos seminarios, o como hemos hecho nosotros, en que realmente todas las sesiones sean diferentes. Aquí tú puedes hacerlo como quieras. Por eso decía que una asignatura reglada es fantástico, porque yo puedo dar X sesiones, pero yo puedo invitar a expertos en determinadas temáticas a que me den online el seminario. Un seminario en un tema concreto. A mí me parece mucho más enriquecedor. A mí, vamos, quiero decirte que Realmente, como te decía, es súper estimulante, ¿no? Porque justamente hace eso, ¿no? Te fuerza a pensar en cosas más del día a día, ¿no? sí, de hecho nosotros pensamos en pedir incluso un máster sobre Latinoamérica en las redes globales a raíz del BIP. O sea que, ¿sabes? En pensar en hacer una solicitud, Erasmus Mundus Design Match. O sea, bueno, al final es estimulante Generas colaborar. unas dinámicas que a veces te arrastran, ¿no? Sí, sí, sí. Te suman trabajo, pero Bueno, pues nada, no sé si hay alguna pregunta, algún comentario adicional. pues nada, muchas Gracias, gracias. enhorabuena. Pues nada, Nadia. muchas gracias a todos y todas. Y gracias especialmente a ti, Nadia, porque nos has iluminado la tarde. Nada, encantada. Cualquier Muchas cosa no gracias. dudéis en escribirme. A mí Vale, va feliz. Venga, bueno, hasta gracias. luego. Adiós, un abrazo. Un Hasta abrazo. luego. Chao.